Vamos a enlazar ahora con el señor Paul Maquet, quien es coordinador del Programa Nacional de la ONG Cooperación, porque se encuentra presente justamente en la COP30 allá en Brasil, y le damos la bienvenida aquí en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Muy buenos días, Paul. Buenos días, Renzo, y a toda la audiencia de ANP Radio. Un saludo desde acá, desde la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, donde, como bien mencionas, se desarrolla la 30 conferencia de las partes del Acuerdo de Naciones Unidas frente al Cambio Climático, la COP30, como se le conoce. Coméntanos, Paul, ¿cuándo empezó, hasta cuándo va, o si ya terminó? ¿Qué temas están tocando en esta importante conferencia? Sí, la cumbre oficialmente empezó el lunes pasado y oficialmente va hasta este viernes. Son 2 semanas de negociaciones. Estuvo antecedida de una cumbre de presidentes que fue el fin de semana previo, a la cual llegaron presidentes de América Latina, Europa, África, de Asia, de varios países del mundo. Un poco para marcar la pauta del nivel de importancia política que le está dando la actual presidencia de la COP en manos de Brasil a este proceso. Y los temas en discusión, bueno, primero, quizás para encuadrar la importancia de este momento, es que es la COP que se realiza 10 años después de la firma del Acuerdo de París, el primer acuerdo obligatorio, vinculante para todos los países que lo suscribieron sobre el cambio climático, y que obliga a todos los países a tomar acciones frente a este desafío de la humanidad. Entonces es a 10 años un momento de balance, de identificar cómo va el cumplimiento de este acuerdo, cómo van los compromisos asumidos por cada país, las llamadas contribuciones nacionalmente determinadas, o NDCs, como las conocemos en la jerga climática. Y es un momento, como lo ha señalado el gobierno de Brasil, esta debería ser la COP de la implementación, ya no tanto de la discusión, sino de evaluar el camino para realmente tomar acción, tomar las acciones que el planeta necesita para detener, frenar las peores consecuencias del cambio climático, que, como todos sabemos, es producido principalmente en un 80% por las emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con la quema de combustibles fósiles, con el petróleo, la gasolina, el gas, el carbón, que son el principal factor generador de cambio climático en el mundo. Paul Maquet, buenos días. ¿Existe algún optimismo real que tú crees que se pueda lograr este acuerdo, que sea un acuerdo justo y concreto sobre esta movilización? Bueno, el acuerdo ya está. El acuerdo ya está logrado, como digo, hace 10 años, y la pregunta sería si existe optimismo sobre el cumplimiento de los compromisos. Y te respondería que hay de cal y hay de arena, ¿no? En cuanto a los aspectos negativos, es claro, por ejemplo, que los fondos climáticos que se han prometido y que ahora se siguen discutiendo en este momento en los pasillos y en las plenarias de la COP, los fondos climáticos que deberían estar teñidos por una lógica de justicia ambiental, es decir, los países que han causado este problema climático, los países industrializados que han emitido grandes cantidades, miles y miles de toneladas de CO2 durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, y que han causado el problema climático, deberían financiar la transformación de los sistemas energéticos de todos los países y la adaptación para los países que vamos a ser víctimas, que estamos sufriendo las consecuencias de este cambio climático. Sin embargo, esta financiación llega a cuentagotas y no está teniendo el efecto, los resultados esperados todavía. Entonces ahí hay un gran debe, hay una gran discusión. Al mismo tiempo, hay que decir que hace 2 años, en la COP que se desarrolló en Dubái, los países acordaron por primera vez
un abandono progresivo de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos. Pero esto quedó como una declaración, sin un cronograma, sin un plan concreto, sin una manera de medirlo, y ese es otro gran debe, ¿no? ¿Cuál es el plan para el abandono de los combustibles fósiles? Eso diría en el lado de los aspectos más complicados. Y por el lado que de los faltan cuestiones programáticas. O sea, faltan ¿Perdón? cuestiones, o sea, falta un planteamiento programático para concretar estas propuestas. O sea, todavía no hay nada concreto. Lo concreto se expresa en las contribuciones nacionalmente determinadas. Así funciona este mecanismo, ¿no? Lo que se acordó en el Acuerdo de París en el 2015 es que no iba a haber un compromiso mundial de reducción de emisiones, sino que cada país iba a presentar su contribución y que esa contribución, decidida por cada país, se convierte en obligatoria para cada país. Ese es su compromiso. Lo que vemos, y es lo que muestran los informes científicos, es que las medidas comprometidas aún son muy insuficientes para bajar las emisiones a un nivel que mantenga la temperatura por debajo del 1.5 grados de temperatura, de cambio de temperatura, ¿no? Claro. Como si el mundo tuviera 1.5 de fiebre. Y hay ahí una brecha en los compromisos. Todavía se requiere más ambición para asegurar un descenso más rápido de de estas emisiones. Y ese es un poco el criterio, ¿no? La brecha en la ambición. Pero por otro lado quería comentar que incluso al margen de las negociaciones, el mercado energético ha cambiado tanto que ya se han logrado cosas que están más adelantadas que los compromisos de algunos países. Por ejemplo, en el caso de China, sus emisiones de CO2 ya están bajando o estancadas desde hace un par de años, y esto debido al gran volumen de energía solar, energía eólica, electromovilidad, que le ha permitido entrar en esta fase de descenso de emisiones. En el caso de la Unión Europea, también está en rumbo de descender sus emisiones porque están reemplazando centrales de carbón, por ejemplo, por centrales de energía solar. Entonces, hay, como te digo, de cal y de arena, ¿no? Hay aspectos para estar preocupados, pero al mismo tiempo hay algunas señales para tener optimismo. Y quisiera mencionar una cosa más sobre el optimismo, y es que por primera vez en esta COP, el gobierno que atiende, que es huésped de este encuentro internacional, y la presidencia de la COP, en este caso el embajador que es designado para la organización de este evento internacional, por primera vez asiste la parte oficial a lo que es la cumbre de los pueblos, que es donde se encuentran las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los indígenas, los campesinos, los sindicatos, los distintos movimientos sociales. Ha tenido una participación de más de 1000 organizaciones de 60 países. Han redactado su declaración con críticas al actual modelo de lucha contra el cambio climático, con una prioridad de la defensa de los territorios indígenas, por primera vez esta declaración de los movimientos sociales ha sido entregada en las manos de las autoridades oficiales responsables de las negociaciones en la COP. Entonces, el hecho de que se escuche la voz de los movimientos sociales también es una señal positiva. Claro, Paul, en este contexto, y justo entras en el tema de movimiento social y la parte de sociedad civil, hubo una noticia que ha generado mucho revuelo y visibilidad sobre la COP, que han sido las protestas de comunidades indígenas al interior de la conferencia. Coméntanos al respecto, qué reclaman, cómo se han desarrollado. Entendemos, naturalmente, y estando en Brasil, en el corazón de la Amazonía, del pulmón del mundo, de alguna forma, ver comunidades indígenas es algo normal, pero también ver la protesta nos llama a escuchar sus reclamos. ¿Qué reclamaban? ¿Qué pedían? ¿Y cómo han sido acogidos estos actos de protesta en la conferencia? Coméntanos, por favor. Sí, hay que entender que la conferencia no se realiza en cualquier lugar de Brasil, sino se realiza en Belén, que es
la capital de la Amazonía, por decirlo de alguna manera, y que es una región con muchos pueblos indígenas. En este caso, las imágenes que nos acompañan en este momento son de la protesta del pueblo Munduruku, que es precisamente de esta región, de Pará. Que ellos están demandando la demarcación de sus territorios ancestrales, que es una situación similar a la que vivimos en el Perú, ¿no? Los pueblos indígenas preexisten al Estado moderno, tienen miles y miles de años en sus territorios tradicionales, y sin embargo no tienen la propiedad legal sobre estos territorios. No tienen su título de propiedad porque el Estado aparece después que ellos. Y esto expone sus territorios a una serie de amenazas, al ingreso de madereros ilegales, de minería legal, minería ilegal, infraestructura como carreteras y distintos megaproyectos del agronegocio, de la soya, de la ganadería, etcétera, que van deforestando los territorios de los pueblos indígenas, y lo que ellos exigen es la protección de sus territorios y básicamente una exigencia al gobierno de Brasil de que concrete la demarcación de estas millones de hectáreas de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas para que ellos puedan tener herramientas legales para proteger sus territorios. Claro. Paul, y entrando ya en un terreno más nacional, de parte del Estado peruano, ¿qué instituciones o qué representantes del Estado se encuentran en la COP? Bueno, las negociaciones están en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería y del Ministerio del Ambiente. Son los dos sectores que tienen, digamos, vela en este entierro. Principalmente está pues las distintas autoridades de estos sectores y están participando. Se ha presentado las NDCs actualizadas del Perú, como le llaman las NDCs 3.0, la nueva versión de los compromisos climáticos. Tienen algunas novedades, por ejemplo, se incorpora por fin el tema de la movilidad, del transporte, que es en el Perú el segundo sector que más emisiones de CO2 genera. Entonces hay ahí algunas cosas a destacar en las NDCs, pero el Estado peruano tiene lastimosamente una manera de comportarse ya conocida. En los espacios internacionales va a ir a firmar y a prometer el oro y el moro, pero cuando se trata de la política interna se toman decisiones que van totalmente a lo contrario de lo que se ha prometido en los espacios internacionales, ¿no? Y en el Perú tenemos pues ejemplos de sobra. Tenemos la ley antiforestal que fue aprobada por el Congreso y promulgada por el gobierno, que desprotege los territorios amazónicos y favorece la deforestación, la pérdida de cobertura boscosa. Tenemos la imposición de proyectos mineros, como el caso de Tía María, que ponen en riesgo valles agrícolas productivos y que no cuentan con la licencia social de la población. Tenemos una serie de ejemplos de una performance del Estado, del gobierno, que va a contracorriente de lo que se ofrece, de lo que se promete en los espacios internacionales, ¿no? Tenemos inclusive a nivel urbano la imposición de proyectos viales, de grandes infraestructuras, de intercambios viales, que amenazan miles y miles de árboles, que es algo totalmente a contrasentido de lo que es una negociación climática, que deberíamos reducir las causas de emisión de CO2, por ejemplo los autos, los vehículos, y aumentar la cobertura de árboles que capturan ese CO2. Y en el Perú se está pretendiendo hacer lo contrario, ¿no? Poner más autos y quitar los árboles. Entonces este tipo de medidas, de decisiones del gobierno van pues, como repito, a contrasentido de lo que se promete y lo que se ofrece en estos espacios internacionales. Y, Paul, ¿qué rol específico se espera de Brasil como anfitrión para mediar entre el norte y el sur global y asegurar un consenso ambicioso en los temas más divisivos, como el fin de los combustibles fósiles? Bueno, igual diría nuevamente de cal y de arena, ¿no? Hay que decir que el gobierno de Brasil ha tomado protagonismo, se ha tomado muy en serio este proceso de la COP.
y como repetía, quizás también la cercanía del movimiento del gobierno de Brasil con los movimientos sociales, las organizaciones sociales de base, ha permitido este hecho inédito, que es que el presidente de la COP y los ministros, la ministra del Ambiente ha estado ayer en la Cumbre de los Pueblos, la ministra de Pueblos Indígenas, el ministro secretario general de la Presidencia, y han recibido en sus manos las demandas, las exigencias de los movimientos sociales, y esto va a ser trasladado pues a la negociación oficial. Entonces ese es un rol importante. Además, le pone mucho énfasis el gobierno de Brasil al hecho de que esta tiene que ser la COP de la Amazonía. Entonces, todas las propuestas relacionadas a la protección del bosque amazónico están ahí puestas en la mesa de discusión, en parte gracias al liderazgo del gobierno de Brasil. Pero al mismo tiempo, uno no puede esperar que ya que mencionas a representantes de Estado, protagónico en la agenda de dejar atrás el petróleo. Brasil es un país muy petrolero, la empresa Petrobras tiene un rol clave en la economía y en el imaginario nacional de Brasil. El propio Lula ha dicho, yo no quiero ser un ambientalista, no quiero dejar de explotar petróleo, eso sería irresponsable, lo ha dicho así, e incluso está abriendo la puerta para la entrada de exploración petrolera en la Amazonía. Entonces, eso también es algo que va a contracorriente de la ciencia climática, que nos dice claramente que necesitamos dejar de quemar petróleo lo antes posible para frenar las peores consecuencias del cambio climático y dejarle un clima vivible a nuestros hijos y a nuestros nietos. Claro, Paul, una duda, ya que hablaste también de que hay representación del Estado peruano, por lo menos 2 carteras están presentes allá en la COP. ¿Cuál es la receptividad de las autoridades peruanas frente a estos temas? ¿Le muestran interés? ¿Tienen realmente una preocupación por la situación del clima en nuestro país? ¿O son indiferentes? ¿Con ellos no es el tema? ¿Cómo observas tú esa participación? Sí, como les repito, ¿no? Hay una actitud de estar en la foto, prometer cosas muy bonitas, hacer las NDCs. Te pongo un ejemplo con el caso de las NDCs, que son, repito, los compromisos que asume el gobierno peruano para la lucha contra el cambio climático en el marco del Acuerdo de París. Las NDCs anteriores, yo diría que eran buenas, era una buena hoja de ruta para bajar las emisiones del Perú, bajar la deforestación, bajar las emisiones de diversos sectores industriales, pero esas NDCs no han recibido en 10 años ni el 10% del presupuesto que requerían para cumplirse. 10-11%, ha estado alrededor de ese monto la cifra. Entonces, cuando uno ve el presupuesto, que son realmente las manos del Estado, es decir, la acción real del Estado, se da cuenta que más allá de que ofrezca cosas muy bonitas en sus compromisos internacionales, a la hora de cumplirlos, pues ahí estamos al debe, ¿no? Y el otro ejemplo es el de la ley antiforestal. Si el gran compromiso de las NDC previas fue proteger el bosque amazónico, reducir el llamado cambio de uso de suelo, que es una manera de referirse a la deforestación, a la pérdida de bosque primario, a la pérdida de selva amazónica, y cómo uno puede prometer eso y después promulgar la ley antiforestal que facilita, promueve, amnistía la deforestación. Es un contrasentido, ¿no? Entonces, esa es la situación paradójica que vivimos con el accionar del Estado peruano. Claro, y en ese contexto nos surge la consulta, porque Paul, bueno, tú eres representante de Cooperaction, sabemos que hay otras organizaciones de sociedad civil, tanto del Perú como de otros países presentes. ¿Cuál es el papel que asume la sociedad civil a través de estas organizaciones frente a estos compromisos y frente a los representantes de Estado que están acompañando la COP? Te agradezco la pregunta porque quisiera contarles que nosotros hemos formado parte de un proceso muy bonito que se ha desarrollado a lo largo de todo el año, que es la Ruta de los Pueblos. Ha sido un proceso para
elaborar una agenda de las organizaciones sociales, de las organizaciones peruanas, frente a la COP30. Y ha sido, ¿cómo se ha desarrollado esto? Hemos tenido encuentros macrorregionales, audiencias macrorregionales desde mayo, junio de este año hasta octubre. Hemos tenido una audiencia macrorregional en Huancayo, en la zona de las regiones del centro, una audiencia en Chiclayo, que congregó a todas las organizaciones de las regiones del norte, de la costa norte del país, una audiencia en Cusco, en la Sierra Sur del país, finalmente una audiencia en Tarapoto, macroamazónica, con todas las organizaciones de la zona de la Amazonía, y finalmente una audiencia nacional que tuvo lugar en Lima. Y esto ha permitido construir una agenda desde abajo que ha sido planteada aquí en Brasil en la Cumbre de los Pueblos, planteando una serie de demandas, una serie de exigencias respecto a los derechos de los pueblos indígenas, protección del agua, de las cabeceras de cuenca, amenazadas por proyectos extractivos, no a la explotación de petróleo, de hidrocarburos en el mar peruano, con proyectos como los de Anadarko y Chevron, que se están explorando en este momento en la costa de Lambayeque, toda una agenda de las luchas sociales de nuestro país. Repito, el rechazo al proyecto Tía María, la población del Valle del Tambo también ha participado en estas audiencias, han estado aquí presentes en la COP, dirigentes del Valle del Tambo trayendo su voz. Entonces ha sido, creo que este es el rol de la sociedad civil, ¿no? Articular las distintas luchas en los territorios, en las poblaciones, y generar agendas de demandas que puedan ser planteadas ante el Estado Nacional y ante los actores, los espacios internacionales, para que se escuche la voz de la gente, la voz de las poblaciones en estos espacios. Bien, muchas gracias, Paul Maquet, coordinador del Programa Nacional de Cooperación, esta organización de la sociedad civil que está presente aquí en la COP30 desarrollándose, que viene desarrollándose hasta el próximo 21 de noviembre en Belém, en Brasil, justamente. Te agradecemos, Paul, por el tiempo y la deferencia aquí con ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Un gusto, saludos.